Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes, soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Habéis visto en obra cómo se construye una zapata? Os voy a explicar los distintos tipos de zapatas aisladas y las distintas fases de ejecución de este tipo de cimentación superficial. Cuando acabéis de ver esta presentación, se pretende que seáis capaces de comprender qué es una zapata aislada y cuándo se puede utilizar, que seáis capaces de discernir las diferencias entre las distintas clasificaciones existentes para las zapatas y que seáis capaces de organizar las distintas fases de la ejecución de una zapata y sus disposiciones constructivas. ¿Qué vamos a ver? En primer lugar, introduciremos el concepto de zapata aislada y su aplicabilidad. En segundo lugar, explicaremos las clasificaciones más habituales de este tipo de cimentación superficial y por último explicaremos las fases de ejecución de la zapata aislada. ¿Pero qué es una zapata aislada? Se trata de una cimentación puntual que recibe un solo sistema de carga, como son los pilares, tal y conforme podéis ver en la pantalla. Se emplea en terreno firme y competente, transmitiendo una tensión de media a alta y provocando asientos pequeños o moderados. Además, hay que tener en cuenta que es la cimentación más económica sobre roca o suelos con tensiones admisibles habituales superiores a 0,15 newtons por milímetro cuadrado. ¿Cómo se pueden clasificar las zapatas aisladas? Existen varias formas de hacerlo. Normalmente las zapatas son cuadradas, aunque pueden ser rectangulares cuando existen luces diferentes en dos sentidos perpendiculares, o los momentos flectores se dan en una sola dirección, los pilares son de sección rectangular, o se levantan dos pilares contiguos separados por una junta de dilatación, o en casos especiales de geometría difícil. En otros casos pueden ser de formas circulares o poligonales. Las zapatas aisladas se pueden clasificar atendiendo a su forma, tal y conforme vemos en la pantalla. Así, las zapatas pueden ser rectas, de canto constante, escalonadas, piramidales, nervadas o aligeradas. La norma de hormigón estructural española, la EHE, cataloga las zapatas en rígidas y flexibles. En la figura se observa cómo una zapata rígida es aquella en la que su vuelo máximo se encuentra entre la mitad y 2 veces el canto. En cambio, se considera la zapata flexible si el vuelo máximo supera 2 veces dicho canto. Además, la norma dispone que el canto mínimo en el borde es de 40 centímetros en zapatas de hormigón en masa y 30 centímetros si son de hormigón armado. Si atendemos a la posición que ocupa el pilar sobre la cimentación, las zapatas aisladas pueden ser centradas, medianeras o de esquina, según la columna se encuentre en el centro del cimiento, en el borde o en la esquina. En la pantalla podemos ver dos fotografías con la armadura de una zapata de medianería. Este tipo de zapata transmite la carga con soportes excéntricos situadas en una de las caras del cimiento. Aquí podemos ver el esquema de una zapata donde la columna se apoya en la esquina. Tanto la zapata de medianería como la de esquina son muy habituales en edificación, cuando se disponen soportes junto a las lindes de propiedad del terreno sobre las que se va a construir la estructura. Sin embargo, es importante observar cómo la excentricidad de la carga sobre una zapata de esquina o de medianería provoca un momento de vuelco que tiende a levantarla. Para evitar el problema de la excentricidad de la carga se puede actuar de distintas formas, como podemos ver en la pantalla. Se puede atar la cimentación al forjado a la viga superior, las figuras A y B, mediante un tirante, las figuras C y D, o mediante una viga centradora, el caso de la figura E. La viga centradora une zapatas de medianería o de esquina redistribuyendo las cargas y presiones sobre el terreno. A continuación vamos a ver una serie de fotografías que ilustran de forma resumida las fases de ejecución de una zapata aislada. También comentaré algunas disposiciones constructivas y recomendaciones a tener en cuenta. En primer lugar, se debe proceder a la limpieza y desbroce del solar. Posteriormente, comprobaremos las medidas y niveles y procedemos al marcado de la cimentación. En esta fotografía se puede ver el replanteo realizado para el movimiento de tierras. La siguiente fase de la ejecución pasa por la excavación hasta la cota superior del cimiento y la excavación de zapatas y riostras. La excavación deberá estar entre 50 y 80 centímetros por debajo de la rasante, incluso con terreno firme. La profundidad mínima será tal que no permita la penetración normal de la congelación en zonas frías. En este punto conviene llamar la atención a la presencia de agua o a la inestabilidad de las paredes de la excavación.
Se deberían excavar los últimos 20 centímetros justo antes de verter el hormigón de limpieza, especialmente en suelos cohesivos y con posibilidad de lluvias. A continuación, se vierten unos 10 centímetros de hormigón de limpieza con un tamaño de árido de 40 milímetros. En caso de no hacerlo, las armaduras se separarán del suelo un mínimo de 70 milímetros. Esta solera de regularización crea una superficie de apoyo y evita, además, que penetre la lechada en el terreno en suelos permeables. Sobre el hormigón de limpieza se realiza el replanteo, tal y como vemos en la fotografía. La siguiente fase consiste, en el caso de que se considere necesario, en proceder al encofrado de las zapatas y las riostras. En esta fotografía se observa la fase en que se empieza a acopiar la armadura. A continuación ya se coloca la armadura. Es muy importante en este punto señalar que debe guardarse el recubrimiento mínimo prescrito por las normas, usándose separadores para apoyar las armaduras. Las armaduras verticales de los pilares deben penetrar en la zapata hasta el nivel de la capa inferior de armadura. A las esperas del pilar de hormigón se les denomina enanos. En la fotografía se aprecia aquí un error en la colocación, puesto que la armadura del pilar no penetra en la zapata. Llegados a este punto ya se puede proceder al hormigonado. En esta fotografía podemos ver el hormigonado con tubo, en cambio en esta otra imagen se puede ver el hormigonado, pero esta vez con un cubilote. Se hormigonará a sección de excavación completa, después de la limpieza de fondo y si las paredes son estables. En caso contrario, se deberá realizar un encofrado. Además, se evitará la caída libre del hormigón. En estas dos fotografías se puede observar el proceso siguiente, que es el vibrado del hormigón. En ambos casos se utiliza un vibrador de aguja. Las últimas fases de ejecución de la zapata pasan por el curado del hormigón vertido. En este momento hay que recordar algo que es de sentido común: no se debe circular sobre el hormigón fresco. En el caso de una zapata con pilar de acero estructural, deberán dejarse pernos en el hormigón fresco para luego sujetar el pilar, tal y como se observa en la fotografía. Y así terminamos ya con el desencofrado. Las conclusiones más importantes que podemos destacar en este objeto de aprendizaje son las siguientes. En primer lugar, que las zapatas aisladas son económicas sobre roca o suelos con tensiones admisibles superiores a 0,15 newtons milímetro cuadrado. En segundo lugar, que en zapatas de medianería o esquina debe resolverse el momento de vuelco que tiende a levantarlas. En tercer lugar, que la ejecución debe cuidar la profundidad y estabilidad de la excavación, la limpieza del fondo y la posibilidad de lluvias. Y por último, que hay que respetar los recubrimientos usando separadores y asegurándose de que las armaduras verticales de los pilares penetran en la zapata hasta llegar a la capa inferior de su armadura. Muchas gracias por su atención.